Buenas noches, bendiciones. Damos gracias al Señor porque Él nos permite reunirnos un día más en su nombre. Una semana muy importante que estamos viviendo, recordar todo lo que fue la pasión de Cristo. Y el mundo lo recuerda y cuanto más nosotros los hijos de Dios, que hemos de identificarnos con esa pasión que Él tuvo por las personas. Y Él también hoy nos habla. Recordemos que siempre sacamos un tiempito para un devocional, para ver cuál es la palabra del día. Hoy se ha pedido que se haga grabación de esta enseñanza para que quede esta palabra de bendición para cada uno de nosotros. Así que sean todos bienvenidos y le damos gracias al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que traiga la palabra con denuedo, sea Él el que nos hable, nos motive y nos guíe para que cada uno de nosotros podamos entender, podamos desmenuzar y podamos estar claros de lo que Él pide de nosotros, de lo que Él desea hacer con nosotros, porque su palabra dice que los planes de Él siempre son de bien para sus hijos. Les invito para que busquemos en Isaías capítulo 55. Isaías 55. Este capítulo de la Biblia lleva dentro de sus títulos misericordia gratuita para todos. O sea, es una palabra de bendición que el Señor nos trae. Bendigo cada uno de los hermanos que se van conectando y también le doy gracias al Señor por los que van a escuchar esta enseñanza en diferido, porque el Espíritu Santo trasciende el tiempo y la distancia y Él trae la palabra en el momento justo y preciso en que usted y yo la necesitamos escuchar. Amén. Leo para ustedes, verso 8 en adelante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué bueno es saber que el Señor tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y para poder entender que nosotros estamos invitados como hijos de Dios a tomar esa bendición, a haber hecho realidad los pensamientos de Dios para nosotros, hemos de renunciar a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deseos, a los hábitos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros estemos depositados completamente en Él. Confiemos en Él. En nuestra propia fuerza va a ser muy difícil salir adelante, por más buenas ideas o más buenas intenciones que tengamos. Mas, sin embargo, cuando nosotros reconocemos que el poder de Dios se perfecciona en nosotros, nos damos cuenta que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos deben de ser depositados en el Señor. Porque entonces le estamos diciendo, actúa tú, Señor, en favor nuestro. Esto va a implicar que nosotros renunciemos a todos aquellos pensamientos y hábitos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque nosotros estamos creyendo que para llegar a un punto determinado hemos de ir A, B, C. Mas, sin embargo, Dios dice, no, vas al H y luego a la J y te devuelves a la A y se cumplirá lo que yo tengo para ti. Cuando tenemos esa cercanía con Dios, esa confianza, nos dejamos en Él y decimos, Señor, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quisiera, mas sin embargo, hágase tu voluntad, cumple tu propósito, porque tu palabra está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Hemos de entender en humildad que por más buenas ideas que tengamos, es lo que Dios quiere para usted y para mí lo que se va a cumplir. Y entonces, cuando nosotros dejamos esos malos hábitos, esos malos pensamientos o creer que las cosas se van a hacer a nuestro modo, es porque estamos llevando a cabo una lucha, una batalla en la fe. Estamos diciendo, no es con mi razonamiento, no es con lo que yo crea, es que me voy a depositar en Dios. Él va a tener cuidado de mí. Y al hacer esto, el Señor nos va a guiar para tener pensamientos buenos y nobles,
acorde a la voluntad de Él, para que usted y yo cumplamos lo que tenemos que hacer en este mundo, para lo cual Él nos llamó a vida. Y es preciso que tanto ustedes como yo seamos obedientes a los evangelios, a la palabra que el Señor ha dejado. ¿Por qué? Porque la palabra trae liberación, la palabra trae libertad. Hay momentos donde nosotros nos podemos sentir muy confundidos, puede haber una gran lucha mental, mas cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos en contacto con el Señor, Él viene y se acerca a nosotros y se disipa todo temor, se disipa toda confusión. Tiene que quedar a un lado todo aquello que nos está obstaculizando. Ser humildes y comprender que el propósito de Dios completo se va a llevar a cabo en nosotros. Cuando nosotros cedemos nuestra voluntad a Él, entendiendo, tengo una mente limitada, finita, hay un punto donde no puedo más ver allá o saber, pero mi fe está puesta en Dios, que Él me llevará a puerto seguro. Y eso va a hacer que usted y yo caminemos en justicia, en paz, y veamos la gloria de Dios trabajando a nuestro favor. ¿Qué es fácil? En nuestras fuerzas no podemos, pero cuando nosotros nos sentimos débiles y le decimos, Señor, entiendo que tus pensamientos no son los míos. Ven, Espíritu Santo, y toma control de mis emociones, toma control de mi vida. Es cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y el Señor nos lleva a un propósito de lo que es la santificación. Quiero leerles Romanos 6:22. Permítame, que aquí lo tengo ya a mano. Romanos 6:22 nos dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos vamos dando cuenta que al depositarnos en el Señor, al aceptar su guianza, al saber que los pensamientos de Él son mejores, son más altos que los nuestros, nosotros nos estamos humillando, estamos diciendo, Espíritu Santo, guíanos. Y entonces Él nos va llevando a ese proceso de santificación por medio del fortalecimiento de Él en nosotros al tener intimidad con nuestro Padre Celestial. Y también les quiero leer Filipenses 3:14, que nos dice, es una invitación. Nos podemos sentir a veces cansados, angustiados, abatidos con muchas situaciones, mas sin embargo hemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es la invitación que tenemos usted y yo. Fallamos, podemos fallar. Somos personas imperfectas, pero su amor sobrepasa todo, su amor llena todo en todos. Y Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Nosotros en confianza venimos a Él y aun cuando sepamos o no sepamos qué va a pasar, nos depositamos en Él y le decimos, Señor, hágase tu voluntad, como le decía Jesús, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. De manera que usted y yo seamos ejemplo de esperanza para aquellos que están sin esperanza y podamos vivir en nuestro cuerpo esa pasión que tuvo Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en dos vías. Estamos diciendo, nos humillamos ante el Señor y pedimos de su ayuda y Él nos dice, yo tengo mejores pensamientos de ustedes que ustedes. Se va a cumplir mi propósito, los voy a llevar adelante. Pero también al santificarnos, al estar cerca del Señor, tenemos la pasión de Él en nosotros. Vamos a poder replicar, hablarle al mundo entero del Señor. Vamos a ministrar lo que Él ha depositado en nosotros. Particularmente hoy en la mañana, me hablaba que el Señor le estaba mostrando el número 86. Y al analizarlo, este número nos está hablando de tiempo de paz, de tiempo de tranquilidad, de tiempo de reposo en medio de nuestra condición humana. Un proceso de sanidad, de purificación. ¿Queremos recibirlo?
En el nombre de Jesús, apropiémonos. Porque el Señor está diciendo, cuando te crees fuerte, entonces trabajas en tus fuerzas. Pero cuando te sabes que eres débil, lo aceptas. Pero crees en mí y crees en que tengo mejores ideas, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Es una palabra de apoyo, de ánimo, de consuelo. Y damos gracias al Señor por esta palabra, porque para siempre es su misericordia. Recuerde, usted y yo, aunque podamos tropezar, aunque podamos tener sinsabores, vicisitudes, ¿verdad? Un día está mejor, otro día no tanto. Bueno, Él murió por nosotros. A precio de sangre pagó por nosotros, por nuestra libertad. Dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Y hoy en una administración yo oraba y decía, curados en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Continuamos entonces. Voy a cerrar mi cámara y vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hice bien, porque ella tiene una condición especial. Denme un momentito, porque parece que está haciendo berrinche esta compu. Vamos a ver. Denme un momentito, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces retomamos. Recordemos que estamos en el capítulo 5, el cual nos está hablando sobre la fe, sobre liberar el reino sobrenatural. Y el texto base que trae es Hebreos 11:1, el cual nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hemos venido hablando sobre la importancia de tener esa certeza de lo que Dios nos viene hablando, de esa pasión que el Señor quiere encender en nuestros corazones y de la necesidad de funcionar en el reino sobrenatural. O sea, ver lo que es sobrenatural como natural. Estar anuentes, abiertos a entender que las leyes de nuestra nación anfitriona, o sea, de donde nosotros pertenecemos, va a traer sobre nosotros cobertura, habilidades, bendición y esa protección que cada uno de nosotros tenemos gracias al Señor. Denme un momentito que quizá quiere hacer un ajuste de pantalla. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por Hebreos 11, porque tú nos estás hablando, Señor. Gracias. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En ti estamos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Vamos a ver. Listo. Ahora sí, ya se arregló. Muy bien. Y dentro de entonces, como les decía, lo que habíamos hablando, la importancia de que nosotros como iglesia podamos actuar en lo sobrenatural, ejercitar o ejercer ese poder que el Señor nos ha dado, esa autoridad. Caemos al punto de hoy de ir hablando sobre la fe activa. Y esto que tiene que ver con la fe activa nos está diciendo que cada uno de nosotros como hijos de Dios no podemos contentarnos nada más con tener un estilo de vida común, mundano. Ahí hay una E, pero va una O. Mundano, sino que el Señor nos llama a que nosotros entendamos que toda esclavitud, que toda palabra de maldición, que toda circunstancia que hubo o ha habido en contra nuestra, toda práctica que se ha llevado generacional, todo compromiso que nos hayan pactado o que nos hayan metido o que nosotros por el dicha en nuestra boca hayamos caído en lazos, en redes de perdición, de maldad, de malos hábitos, de malas costumbres. La palabra nos dice en 2 Corintios 5:17 que el Señor vino a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Así lo hizo en la cruz del Calvario. Les pido que busquemos, y para los que anotan, 2 Corintios 5:17. Aquí ya lo tengo. 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si al venir a Jesucristo teníamos prácticas de cosas inadecuadas, todo lo que tenga que ver con frutos de la carne, mentira, lascivia, robo, hurto, engaño, pecados sexuales, lo que sea, el Señor ha anulado el acta de los decretos que había en contra nuestra. Todo aquello que no estaba bien fue quitado gracias a la sangre de Cristo para poder nosotros tener una fe activa y no estar viviendo como viven todos los demás criaturas del Señor o creación del Señor. Es preciso que dejemos todo estilo de vida que nos hace ir en contra de la voluntad de Dios, que nos hace pecar, que nos hace fallecer, que nos hace estorbo para poder ejercitarnos en la fe que el Señor nos ha llamado a tener y que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Y por eso es que el título de este capítulo se llama Liberar el reino sobrenatural. Hay muchas personas creyentes, años de años, metidos en una congregación y lo que han ejercitado es tener solo una vida religiosa, una vida de compromiso, por decir así, para aliviar o para tranquilizar la conciencia. Unas personas que han pensado, bueno, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, diezmo, adoro, es suficiente. Y se han perdido de vivir una vida de relación con Dios. Y el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que al vivir una vida de estrechez, de relación con Dios, entonces nosotros automáticamente, por el poder de Él en nosotros, por su Espíritu Santo, esa fe está latente, esa fe está activa, esa fe se está dando. Y por eso la invitación a que nosotros
vivamos naturalmente en lo sobrenatural. No veamos como un hecho aislado, en un contexto de vida, en un momento, en un tiempo, algo aislado, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios es la presencia misma de Dios Padre. Por lo tanto, no hemos de subestimarlo o encasillarlo como la tercera persona de la Trinidad y nada más. Es que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de alguien que tiene vida, de una persona que siente, de una persona que sabe si la ofendemos, si la maltratamos, de una persona que sabe, que conoce nuestro corazón, si estamos engañando o mintiendo. Pero también que al vivir, al caminar en la cotidianidad, en el día a día, Él está presente, Él nos está hablando, Él nos está ministrando. Es preciso que nosotros como hijos de Dios no vivamos más en una vida religiosa, sino en una vida de relación, de tú a tú. Ahora en la tarde, igual ministrando, yo le decía a unas hermanas, siempre hay que pedirle, Señor, háblame. Pero para esta temporada lo que yo he sentido no es tanto pedirle al Señor que nos hable. Señor, quita todo tapón de oído para que te podamos escuchar, porque tú nos estás hablando. No sé cuántos de ustedes puedan estar de acuerdo conmigo y decir, es tan clara la voz de Dios, es tan fluida, es tan constante. Antes las personas tenían que recurrir a unas piedras, a un peto, a un sacerdote, a un profeta, para poder accesar al Señor y poder conocer cuál era su voluntad. Y sabemos que la palabra dice en Génesis 1:2, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo ahora ha venido a posar en nosotros, porque Jesucristo no ascendió, sino hasta que dijo, yo me voy. Pero les voy a decir esto, esperen el Consolador, el Espíritu Santo, que Él los va a guiar. ¿Queda claro el punto? Es una fe activa, es un Dios que está 24/7. Es una presencia del Espíritu Santo que nos llena, que nos da poder, que nos da autoridad. ¿Sabe cuánta lucha ha venido desde que estoy predicando esto? Ha sido fuerte la guerra espiritual. Ha traído el enemigo lanzas y ha traído saetas de confusión. Y el Señor me ha hablado y me ha dicho, tienes que perseverar, tienes que mantenerte, te he llamado, tienes propósito. Y yo hago eco de las palabras del Señor para mí, a cada uno de ustedes. Tienes que creer que tienes llamado, tienes que perseverar, tienes que prevalecer. Nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros la iglesia, por medio del Espíritu Santo, tenemos poder. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en Job 22:28. Y si usted dice, esa palabra, ¿para quién será? Esa palabra es para usted, es para usted. El Señor le está diciendo, y mira lo que dice la palabra en Job 22:28. Asimismo, lo que tú determines se realizará y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Les cuento que yo estaba durmiendo y tuve un sueño muy corto y muy conciso y ahorita el Espíritu Santo me lo recuerda. Yo vi que en un tiempo como de interacción entre personas, algo estaba ocurriendo y yo me percaté que tenía que ver con algo que yo había dicho. Y vi a un lado una caja de cartón y entonces yo hablé esa caja de cartón y esa caja de cartón salió una palabra, no una expresión, una palabra. Y el Señor me decía, lo que está decretando tu boca es lo que está ocurriendo. Y hoy, ahorita hago recuento, hay 3 personas que me han dicho lo mismo. El Señor me está hablando, que me fije, que ponga cuidado de lo que estoy abriendo la boca y lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo me recuerda que Él nos ha dicho, bendigan y no maldigan, bendigan y no maldigan. Usted y yo
como padre, como madre, como gente de autoridad, no nos podemos permitir dar palabras de maldición. Porque cuando estamos diciendo palabras de maldición en contra de un hermano, en contra de un hijo, en contra de un esposo, en contra de una esposa, en contra de un jefe, de quien sea, entendamos, amados, que la temporada que estamos viviendo es, y siempre ha sido, pero ahorita está como muy enfático, lo que usted abra la boca y diga, o yo abra la boca y diga, eso se va a dar. Y vuelvo a leer entonces Job 22:28. Asimismo, lo que tú determines se realizará y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Entendamos, amados, el Espíritu Santo nos ha entregado poder. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la presencia misma de Dios. Usted y yo tenemos que estar pilas, tenemos que estar atentos de lo que estamos diciendo. Hay momentos donde uno se ofusca, donde uno se enoja o donde uno está frustrado o hay gente que realmente se enoja, se puede estar airada, no solo indignada, sino que su estado de frustración, de enojo, de mala crianza puede exacerbarse. Pero ya el Espíritu Santo le dice, no regale la palabra, póngasela a usted y me la pongo yo. Cuidado con lo que estamos hablando. Cuidado con lo que estamos diciendo, porque lo que ocurra, lo que se dé, va a impactar a las demás personas, porque es una fe activa. Y aquí el Espíritu Santo está diciendo que Él nos ha dado poder y tenemos poder en la boca. ¿Puede usted sentir la presencia de Dios? Es impresionante, el Señor está aquí, el Señor está en medio de ustedes, en medio de nosotros. Padre, toma control, Señor, de la naturaleza, Padre, la cual puede percibir tu presencia. Tráeles paz para poder impartir esta palabra tal cual, Señor, tú nos la estás dando. Esther, búscame Deuteronomio donde está escoger el bien y el mal. En el nombre de Jesús, una fe activa. Es importante buscar una comprensión de los dones espirituales para manifestar los atributos de Dios dentro de cada uno de nosotros. Marcos 16:7 nos dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí nos está hablando la palabra de que el Señor había resucitado. Y qué importante es entender que el Señor manda a sus ángeles, el Señor manda a su espíritu, da la palabra, nos da el paso a paso. Y nosotros no nos podemos resistir al uso de los dones espirituales. Hemos de buscar comprenderlos, o sea, por su propia inteligencia, por su propia prudencia, por la mía. No vamos a poder, sino que es por medio del Señor, por medio de su espíritu, que vamos a comprender lo que Él nos está llamando a hacer. Y hay cosas que queremos razonar en nuestra naturaleza, que queremos explicaciones y queremos que se nos diga, pero eso no funciona así. Es por fe, es por fe, es por fe. Y viene la enseñanza que otras veces, gracias, que otras veces hemos hablado. Cuando Dios da una directriz, obedecemos. Cuando Dios da una directriz, obedecemos. ¿Lo estamos entendiendo? Se lo vuelvo a decir una vez más. Cuando Dios da una directriz, obedecemos. Y después podemos profundizar qué es lo y pensar y revisar y estudiar ante qué fue lo que obedecimos. Pero cada uno de nosotros a veces queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y hoy el Espíritu Santo me vuelve a decir, no es lo que a usted y a mí nos parezca, no es lo que nosotros creamos que es que corresponde, que es bueno, que es malo. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? El nombre de Jesús es un poder sobrenatural que produce un cambio espiritual en nosotros. ¿Y a quién predicamos nosotros? A un Cristo vivo, a un Cristo resucitado.
En medio de esta semana, que es llamada Semana Santa, donde el mundo vuelve en su mayoría, por lo menos de una u otra forma, pero tiene que reconocer que Jesucristo vino y partió en dos el tiempo, la época de una huella, porque cuando se estudian los estudios sociales, usted escucha las fechas antes de Cristo, después de Cristo. Él ha partido la historia porque haga una huella. Así es en nosotros. Tiene que haber una marca de vida de lo que éramos antes, de lo que nosotros creíamos que era que correspondía. Y debemos de extendernos hacia esta nueva vida en lo sobrenatural de lo que Dios dice que nosotros somos ahora. Por dirección del Espíritu Santo, voy a leerles Deuteronomio 30:19, porque es una palabra que el Señor me da en este instante y Esther me la ha facilitado. Y dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Somos luz, somos sal. No somos iguales a los demás. Por eso no podemos pretender calzar en este mundo, ir en las tendencias de modas, de formas de vestir, de música, de ideologías. Cuando nosotros no tenemos una religión, sino una relación con Dios, estamos entendiendo que no somos iguales a los demás, porque nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de llevar luz a las naciones. Y para llevar esa luz, para llevar esa esperanza y ese consuelo, tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado poder. Y ese poder que el Señor nos ha dado es porque Él respalda la palabra que damos. Por eso es importante que usted y yo interioricemos la palabra, la escudriñemos, entremos en ella para que cada uno de nosotros podamos comprender los dones espirituales. Si usted escucha o siente una palabra o ve un dibujo, una canción, una frase, entienda que viene del Espíritu Santo. Si nosotros procuramos la presencia de Dios, ¿quién nos va a hablar? Va a ser Dios. Porque el enemigo siempre va a traer pensamientos de traición, pensamientos de sospecha, pensamientos de pleitos, pensamientos de rebeldía, pensamientos de golpear a los demás, de maltratarlos de cualquier forma, de palabra, de hecho o omisión, así como pecamos con Dios. Los dones espirituales han sido depositados en cada uno de nosotros porque el Señor quiere que seamos para su honra y para su gloria. Y estos dones enriquecen el cuerpo de Cristo, ponen al Señor en alto y son de bendición para aquellos que aún no son creyentes. No nos podemos callar. Hay un mundo que adolece, hay un mundo que llora, hay un mundo que necesita de Dios. Todas las cosas son posibles. Para lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Marcos 10:27 dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Se lo vuelvo a leer. ¿Se lo puede imaginar usted lo que le estoy leyendo? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Póngase en la escena. Jesús está enfrente de usted en este momento, está enfrente nuestro y nos está diciendo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios es posible. Es necesario que nosotros como hijos de Dios nos ejercitemos en la fe, porque la fe libera el reino sobrenatural. Es necesaria
una convicción activada, inspirada en la fe para el conocimiento de la palabra, porque la palabra de Dios es infalible. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Vengo diciendo, hay un mundo que adolece. Nosotros no podemos estar tan entretenidos o darnos esa licencia, amados, de estar teniendo nosotros situaciones por falta de madurez, por falta de sometimiento, por falta de humildad. Perdonémonos, pidámosle perdón a Dios, perdonemos nuestro prójimo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Pero extendámonos hacia adelante en esa convicción que hemos de tener, de que hemos de activarnos en la fe, en que usted y yo somos instrumentos de Dios, en que hay un mundo que está sufriendo, que está llorando, que necesita. Hoy yo le decía a mi esposo, el Señor ha mostrado que se han liberado demonios, espíritus inmundos para traer pleitos, para traer problemas, para traer ruidos de comunicación, para traer ansiedad, para traer depresión, para desestabilizar a las personas. Si nosotros como hijos de Dios sentimos esa presión y esa opresión, ¿cómo cree usted que está la gente sin Cristo? ¿Cómo cree usted que se siente? Es hora de que nosotros entendamos que aún imperfectos, todos somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Usted no es juez mío ni yo juez suya, porque el Señor nos ha llamado a que trabajemos por la causa de Cristo. Y cuando usted tiene fe, usted tiene convicción que usted es parte del cuerpo de Cristo, se siente con esa pasión, con ese amor, con esa plenitud. Todos tienen que saber de Dios. Invierto mi tiempo, invierto mis energías, invierto mis esfuerzos para que todos puedan ver a Jesús. Y cuando fallo y cuando no lo logro, pido perdón al Señor y me sacudo el polvo del desierto, lo que me contamina, lo que me ensucia, lo que siento que me atrapa y me extiendo hacia adelante, como dice el apóstol Pablo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos tienen que saber de Dios. Cuando yo hablo, yo siento en mi corazón y en mi espíritu que se compunge completamente diciendo, Señor, hay tanta mies. Señor, envía obreros a tu mies. En el nombre de Jesús. Mas, sin embargo, hay más de uno que quiere otra cosa. Y entonces nos devolvemos a la palabra de Isaías, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque donde tú te sientes afanado, donde tú te sientes harto, te sientes cansada, te sientes desgastado. El Señor dice, entiende. Entiende que estás llevando ahí mi palabra, estás llevando la cruz, estás teniendo compasión, porque hay muchos que necesitan oír del Señor. Amados, la compasión es un ingrediente necesario, así como la fe. Es necesario a la fe agregarle también la compasión para que podamos funcionar con un ministerio de poder. Si nosotros no tenemos compasión, ¿cómo vamos a abrirnos a aquellos que necesitan de Cristo? Hay toda una discusión de quién entra a una iglesia y qué condiciones, qué perfil tiene que tener para ser aceptado dentro de una infraestructura física. Pero Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Todos tienen que saber del amor de Dios. La palabra en 2 Corintios 5:14 nos dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para los que
Viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Nuestros criterios, nuestra propia prudencia, nuestra propia inteligencia tiene que dar a un lado todo orgullo, toda soberbia, toda altivez. Si usted cree que sabe más que los demás, gloria a Dios por eso. Si nos vamos a la base bíblica que habla Jesús, sea usted el que más sirve a los demás. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, despojándose de su lugar, vino y fue obediente, dice la palabra. Y vino a sufrir muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque él mismo se humilló. Él mismo reconoció que los pensamientos de Dios Padre eran más altos. Porque al ver que la humanidad se había separado de Dios, él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y fue y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso dice que el que primero murió, luego hizo para que todos los demás murieran. ¿Muriéramos a qué? A esa vida de pecado, a esa vida de orgullo, a esa vida de soberbia, de señalamiento. Y que nos mueva entonces la pasión. Nos gusta saber que somos salvos, nos gusta, nos sentimos plenos al saber que tenemos a Cristo en el corazón. ¿Qué pasa con nuestro vecino? ¿Qué pasa con ese compañero de trabajo? ¿Qué pasa con esa compañera de universidad? ¿Qué pasa con esos niños que se están perdiendo porque no hay un padre que les hable de Cristo? Hemos de tener compasión, porque para los hombres es imposible, aclaró Jesús, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. El amor de Cristo nos obliga a que nosotros tengamos en ejercicio el don profético, a incrementar nuestros esfuerzos de la iglesia para derrotar las potestades que dominan esta tierra. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dejemos de mirar en nosotros, dejemos de hacer clasificación de personas, dejemos de hacer juicios de valor como cuerpo de Cristo. Y entendamos que no estamos llamados a eso, estamos llamados a que con amor, con fe, con compasión, ejerzamos los dones que el Señor nos ha dado. Dentro de ellos, la parte profética. ¿Por qué? Porque cuando tenemos claro esa parte, esa sobrenaturalidad del Espíritu Santo en nosotros, podemos actuar diferente, podemos entender muchas cosas. No peleamos contra un cuerpo, contra una carne, contra una sangre. Estamos entendiendo que nuestro enemigo es el enemigo, es el diablo, es Satanás. Y también el mundo, el espíritu que motiva a que las personas invitan a los placeres, a las cosas desenfrenadas. Y ciertamente sí está la carne con la que vivimos y tenemos que luchar. Pero hemos leído en 2 Corintios 5:14, donde dice que Él murió para que nosotros también muriésemos. ¿A qué? A esa vida pecaminosa. Y que resucitamos o vivamos por Él y para Él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Pregunta que se nos plantea. ¿Qué cualidad dirías que caracterizó tu ministerio? ¿Qué le caracteriza a usted la forma en que usted trabaja para el Señor? ¿Le gusta figurar? ¿Le gusta llamar la atención? ¿Le gusta ser exaltado? ¿O usted es una persona que tiene amor, que tiene compasión, que tiene pasión? Les contesto que Jesús, si le hiciéramos esta pregunta a Jesús,
Él nos diría, a mí me movió el amor y la compasión. Como seguidores de Jesucristo, amados, nosotros hemos de movernos por compasión, por las necesidades de otros que se encuentran dentro de esta misma sociedad. Gente que necesita el plan de salvación, gente que requiere ser salva. Hemos de tener amor por los que están necesitados, tanto por no tener un lugar físico donde habitar, como aquellos que teniéndolo están desamparados, están perdidos, están destrozados, están sin respuesta. El Señor quiere que nosotros nos llenemos de amor y demos de ese amor, que nosotros seamos ese puente, ese túnel por donde ellos puedan entrar con necesidad, con sus situaciones. Mas, sin embargo, este túnel, por decirlo así, de amor que ellos puedan pasar, les impregne la vida, de la vida de Cristo, del amor que se puede tener a unos a otros. Y todo esto venido ¿de qué? Del regalo de la salvación que nos ha dado Jesucristo. A usted y a mí no nos costó nada, nada. Por eso nosotros no comerciamos con el evangelio. El otro día alguien me decía, por este tiempo que usted ha estado conmigo, ¿cuánto me va a cobrar? Y le dije, las cosas de Dios, las cosas del reino de los cielos, no se comercian, son gratuitas. El Señor ha venido a darnos a todos el regalo de la salvación. Es cuestión que usted y yo lo aceptemos. Esta persona quedó muy impactada y yo le dije, una cosa es el trabajo profesional y otra cosa es hablar de Dios, del reino de los cielos, de impartir a Cristo. El Señor ha abierto esta puerta para ti y para mí, para que recibamos bendición de Él. En eso nos tenemos que enfocar. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Qué bonito, ¿verdad? Así que usted y yo debemos menguar. Usted y yo debemos de menguar. El mandato de Isaac nos está hablando de un llamado revolucionario para que la iglesia interprete los tiempos en sintonía con los tiempos cambiantes y con la época. No podemos quedar acartonados, no podemos quedar puestos en un espacio de tiempo de antaño, porque el mundo va cambiando, las necesidades van cambiando, las demandas van cambiando. Si bien en la base lo que adolece este mundo siempre es lo mismo, es la falta de Dios, pero van siendo diferentes las formas, las estrategias en que el enemigo va dañando, va menguando, va acabando. Y entonces nosotros tenemos que entender los cambios que se están dando. Nosotros tenemos que ser una iglesia efectiva, una iglesia que habla un idioma sencillo, horizontal, que con pasión y con amor llama las cosas por su nombre, mas sin embargo no buscando destrozar a los demás, sino hablándoles para que ellos vengan a Cristo. Debemos menguar. Es una convocatoria específica a un liderazgo justo, donde nosotros no debemos de estar pensando en que depende del contexto de la situación, voy a perder la cabeza y voy a hacer lo que a mí se me ocurra, sino que yo debo de funcionar bajo los objetivos diseñados por Dios y no por los hombres. El mandato de Isaacar exige que leamos los tiempos y nos alineemos con el reloj profético de Dios, dejando a un lado todo lo que son las distracciones, los objetivos personales, entender
que el Señor quiere que nosotros estemos trabajando para su obra. Y ahora entiendo la palabra de Isaías 55:8, donde el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios va a bendecir nuestras obras cuando se asemejen a lo que Dios pide de nosotros. Hemos de pedirle al Señor que Él ponga en nosotros esa sabiduría y esa fe en su palabra. Esto de la fe es un don de Dios, es un atributo que Él nos da de Él. Esa sabiduría multiforme que tiene Dios permanece en nosotros cuando nosotros menguamos, cuando nosotros bajamos. Mas, sin embargo, si nosotros queremos tener la razón, que nosotros sabemos que tenemos que decirle a Dios y cómo se harán las cosas, vamos a entender que vamos a estar en una actitud de antagonismo con Dios y con su Espíritu Santo, porque la sabiduría humana es enemiga de la sabiduría multiforme de Dios. Amados, se necesita fe para avanzar en el reino de poder. En este reino de poder en el cual estamos hablando de la fe, que nos hace caminar naturalmente en lo sobrenatural, en donde vemos la palabra profética y la manifestación de los dones en la cotidianidad y lo entendemos y decimos, Dios, eres tú que estás hablando, Dios, eres tú el que te estás moviendo, Dios, eres tú el que estás trayendo vida, el que estás actuando, el que estás aconsejando. No estoy entendiendo lo que está ocurriendo, pero voy en fe, estoy creyendo a tu palabra, estoy buscando de ti, estoy haciendo tu obra tal cual tú me has llamado a hacerla. Y para todo esto, amados, hemos de vencer el modo de pensar griego. Y Pablo nos habla en Corintios, porque él aún logró plantar iglesias en ese lugar, un lugar donde la sabiduría humana o el modo de pensar griego prevalecía. Leamos lo que dice Primera de Corintios 1, del 20 al 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tan sencillo así como suena. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto que habla Pablo es bastante profundo. Y él está diciendo que aquellos que prefieren vivir en un modo de pensar como los griegos, estos se interponen en el camino de la vida que Dios ha ordenado para los creyentes. El Señor no nos está llamando a estar discutiendo con aquellos que son griegos, aquellos que tienen ese pensamiento del espíritu de Grecia, los cuales se creen sabios en su propia opinión. Y así como Dios nos llamó a Pablo en aquel tiempo a pelear con ellos, a nosotros tampoco nos está llamando en este tiempo a pelear con ellos. Pero hermanos, hay de que entre nosotros nos demos ese permiso, esa oportunidad de estar cuestionando la obra del Espíritu Santo. Ay, de cuando nosotros dejamos la fe y dejamos de ver lo sobrenatural como algo natural, porque entonces estamos desviando nuestra vista, estamos errando. El Señor nos llama a que nosotros venzamos el modo de pensar griego. Si usted y yo nos creemos muy eruditos, muy sabios, muy de mucha sapiencia, y eso nos da
pie para estar discutiendo con otros, cuestionando la obra del Espíritu Santo. Realmente oremos mejor y digámosle, Señor, muéstrale a esta persona, quita vendas, quita velos mágicos, quita todo aquello que hace que venga confusión y que está trayendo también atraso al cuerpo de Cristo a causa de la tosudez. Porque ciertamente la pasión de Cristo, el ir a la cruz, nos está hablando de un Dios que viene y pone de cabeza todo. ¿Por qué? Porque ciertamente la costumbre ha sido el pensar, el que a hierro mata, a hierro muere, ojo por ojo, diente por diente. Mas Jesucristo ha venido a decir, no paguéis mal por mal, sino el mal pagadlo con bien. Por eso dice, no maldigan, sino bendigan. Dios es el gran yo soy y Él es un Dios que no está dispuesto a someterse a un profundo análisis que usted y yo queramos hacer dentro de nuestro razonamiento humano, equipándonos de un modo de pensar griego, sino que Jesucristo se ha venido a poner por encima de todo esto y frustró la sabiduría humana a través de la cruz del Calvario. El nuevo rol que se exige actualmente para nosotros requiere particularmente de estrategias que venzan los objetivos del anticristo. ¿Para qué? Para frustrar el desafío del razonamiento griego, que en cualquier clima espiritual con señales obvias de adoración al intelecto, la iglesia funcione en la humildad de la cruz. La insensatez de la sabiduría humana se expone en la locura de la cruz. En 1 Corintios 1:18, la palabra nos dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Quiere usted vivir de acuerdo a la locura de la cruz, pagando bien aunque le hagan mal? ¿Quiere usted hablar de Cristo? ¿Quiere usted ser diferente y no ir con la tendencia humana? Jesús frustró la sabiduría humana. Nosotros con nuestro actuar, tal y como lo hizo Jesús, tomando la cruz, vamos a marcar la diferencia. Jesús murió y resucitó. Y eso ha venido a dar vida y vida en abundancia a todos. El Señor nos dice en este tiempo, hemos de caminar naturalmente en lo sobrenatural. La fe es la herramienta para liberar ese reino sobrenatural. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque hemos completado este capítulo que nos anima y también nos provoca en decir, crean en el Señor, crean en su llamado, crean en sus milagros, sean instrumentos para su honra y para su gloria, porque es lo que Él ha llamado, a que tengamos amor, a que tengamos pasión, a que alcancemos a aquellos que están perdidos, para que puedan venir a ver respuesta, la respuesta que es Jesucristo. Y aquellos que se resisten a la locura de la cruz, aquellos que no desean, pues no tendrán excusa un día delante de Dios, porque no podrán decir que no fuimos nosotros verdaderos testigos de Jesucristo, hablando de su amor y de su bondad. En el nombre de Jesús, Señor, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad y que cuando nos sintamos débiles, recordemos que somos fuertes en ti. Quita de nosotros toda soberbia, todo orgullo, todo enojo, todo lo que tenga que ver con el fruto de la carne y sea evidente el fruto del Espíritu en nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Aquí hemos llegado a completar la clase. Gracias al Señor. Gracias por el tiempo que han invertido en estar unidos, escuchando la palabra. Y si el Señor lo permite, nos estaremos reuniendo el próximo lunes nuevamente. Les